Como primer ejercicio tenemos este que fue tomado en el año 2014 por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Leamos el ejercicio entonces. Dice, una partícula partiendo del reposo se desplaza con movimiento rectilíneo de aceleración constante, terminando su recorrido con rapidez v1. Para que la partícula se desplace 3 veces la distancia del recorrido anterior con rapidez constante v2, empleando el mismo intervalo de tiempo, es necesario que la relación v1 entre v2 sea. Y aquí tenemos las alternativas. Este tipo de ejercicios desconcierta mucho a los alumnos, sobre todo aquellos que creen que un problema de MRV es aquel problema que le van a dar 3 datos para encontrar un cuarto. Entonces, lo que en realidad evalúa la Universidad Nacional de Ingeniería y en general cualquier universidad es que un alumno pueda entender el movimiento del cual están hablando aquí. Y eso implica que tú debes aprender a hacer los esquemas que hemos visto en el resumen y que están en la parte teórica. Ahora, lo que voy a hacer entonces ahora para solucionar este problema y determinar la división entre estas dos velocidades es hacer un esquema de lo que me están hablando aquí. Lo primero que uno debe darse cuenta es que te están hablando de dos desplazamientos. Uno con aceleración constante y otro con rapidez constante. Por lo tanto, en este problema voy a tener dos esquemas. Hagamos entonces ese primer esquema. En la primera parte me dicen de que tengo una partícula partiendo del reposo, lo que significa que la partícula al inicio tiene una velocidad de 0. Yo voy a asumir que esa partícula es un auto. Entonces aquí tengo al auto que si parte del reposo va a tener entonces una velocidad igual a 0. Va a ir avanzando. Si su velocidad inicial es 0, la única posibilidad que tiene para hacer un MRV es un MRV acelerado, de tal forma de que después de haber avanzado cierto desplazamiento va a llegar a tener una velocidad v1. Entonces aquí tengo al auto más adelante con una velocidad v1. Luego el problema me dice que para que la partícula se desplace 3 veces la distancia del recorrido anterior. Por lo tanto yo necesito aquí fijar ese recorrido anterior que en otra situación va a ser del triple. Entonces el desplazamiento de este auto yo lo voy a llamar D. Yo no sé cuánto vale. Como no sé cuánto vale, le voy a poner una letra D. Y a partir de esto voy a considerar mi segundo esquema donde voy a tener el triple de desplazamiento, pero con esa velocidad constante que es v2. Entonces aquí tengo el triple de desplazamiento con una velocidad constante v2. Tanto la inicial como la final es la misma velocidad en este segundo esquema. Pero en ambos casos los autos avanzan el mismo intervalo de tiempo. Es decir, que en ambos el intervalo de tiempo, que tampoco sé cuánto es, va a ser el mismo t que estoy colocando tanto aquí como aquí. A partir de esto es que yo tengo que calcular cuánto vale la división entre la velocidad v1 y v2. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar las ecuaciones de MRV en este esquema de la izquierda y la ecuación del MRU en el esquema de la derecha para determinar cuánto es lo que avanzan los autos. En el primer caso, lo que avanza el auto es la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. La velocidad inicial sé que vale 0, la velocidad final sé que es v1, por lo tanto, ese desplazamiento sería 0 más v1 sobre 2 por el intervalo de tiempo. Reduciendo esta expresión, tendríamos que eso sería v1 por el intervalo de tiempo entre 2. En el segundo caso es más simple. El desplazamiento 3D sería simplemente la multiplicación de velocidad por el intervalo de tiempo, porque aquí la velocidad es constante. Ahora, de estas dos ecuaciones que tengo aquí, yo puedo despejar la velocidad v1, puedo despejar la velocidad v2 y dividirlos, porque eso es lo que me piden determinar. De esta primera ecuación despejo la velocidad v1, lo que tendría que hacer sería simplemente pasar a multiplicar el 2 y pasar a dividir el intervalo de tiempo, por lo tanto la velocidad v1 sería 2 por el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. De esta expresión 2, despejo la velocidad v2,
Lo único que tendría que hacer es pasar a dividir el intervalo de tiempo, por lo tanto la velocidad v2 sería 3d entre el intervalo de tiempo. Ahora lo que me piden es determinar la división, los divido. En esta división puedo notar que los dos denominadores de estas fracciones de fracciones se van a cancelar y también las letras d se van a cancelar y por lo tanto la respuesta sería que la velocidad v1 entre v2 sería de 2 tercios.